Estos son los países de primer mundo, en donde el transporte público es de primer nivel y la calidad de vida altísima. Los países nórdicos, países del norte de Europa, Asia, como Singapur, Taiwán o Japón. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que nos hace diferentes a ellos? Nosotros en este vídeo veremos esta problemática y traerlo a Latinoamérica para ver qué es lo que nos falta para salir del subdesarrollo en el cual se encuentra Latinoamérica. Un ejemplo y una mirada más a los países de primer mundo que hoy en el mundo entero son admirados por su economía y su calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre Latinoamérica. Y nos vamos a preguntar una pregunta bien curiosa. ¿Por qué Latinoamérica hasta hoy en día sigue luchando contra la pobreza? Si nosotros nos comparamos con los países nórdicos de primer mundo, o tal vez con una isla como Japón o como Taiwán, ¿no? ¿Por qué esos países, a pesar de ser muy pequeños países, llegan a ser países de primer mundo? ¿Qué es y cuál es su estrategia? ¿Cuál es la receta de llegar al primer mundo? Japón sufrió la destrucción total durante la Segunda Guerra Mundial. 2 bombas atómicas cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima en Japón, haciendo pues la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, Japón se queda en las ruinas, destrozado todo el país, pero en muy poco tiempo se levantó y está entre las 3 potencias económicas a nivel global. Japón, además de eso, ha sido golpeado con terremotos apocalípticos que hemos visto todos a nivel mundial en televisión y demás redes, ¿no? Cómo el mar salía y destrozó centrales nucleares, casas, carros. Impresionante. Pero Japón, pues, el imperio del sol naciente no se quedó ahí. Se levantó de entre las cenizas como el ave fénix y está nuevamente entre las primeras potencias económicas a nivel global. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la receta? A pesar que en Latinoamérica tal vez tenemos muchos más recursos naturales que Japón, Japón en verdad no tiene recursos naturales. A pesar que en Latinoamérica tenemos ingentes cantidades de recursos naturales, en comparación Japón es un país, prácticamente es una isla. Y además ni siquiera tienen espacio demasiado para poder crecer poblacionalmente y recursos naturales adolecen totalmente. A lo mucho tiene Japón algas marinas, ¿no? Y pesca. Pero además, en Latinoamérica tenemos grandes cantidades de recursos naturales. Hablando del litio, hablando del oro, del cobre, de diamante, de petróleo y etcétera, y para de contar. Pero ¿por qué Latinoamérica no despega? Otro ejemplo tan importante es Taiwán. Taiwán es una pequeña isla. Lamentablemente ni siquiera es un país reconocido para la mayoría de los países del mundo, ¿no? Pero ¿por qué Taiwán es una potencia en sí? Literalmente Taiwán es el que fabrica los procesadores para fabricar los equipos electrodomésticos, los procesadores más potentes que se pueden encontrar en el mercado internacional, pues se fabrican precisamente en Taiwán. La empresa TSMC taiwanés fabrica las obleas, o vamos a decirlo, los procesadores, los microprocesadores. La tecnología es a tal nivel que ni siquiera los Estados Unidos ni China puede igualarlo, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Taiwán, sin recursos naturales, y Japón, también sin recursos naturales, 2 países, ¿no?, son una potencia global? Podríamos hablar también de Singapur. ¿Por qué no? Es un país muy joven. Literalmente es un minúsculo país que ni siquiera tiene espacio para poder, ¿no?, crecer como país. Sin embargo, también es otra potencia. Podríamos hablar también de los países nórdicos, grandes productores de manufacturas, también
potencias en agricultura como los Países Bajos y también grandes exportadores de tecnología. ¿Qué nos pasa o qué nos falta en Latinoamérica para poder llegar a esos niveles de desarrollo? Tal parece que hay un solo camino y nosotros adolecemos y no vemos el camino claro que ellos han trazado en la historia de la humanidad. Primer problema de Latinoamérica para que salga adelante, para que sea un país de primer mundo, son las ideologías políticas. Esas ideologías políticas, como cualquier tipo de ideología política, han empezado a tener fanáticos políticos, fanáticos ideológicos. Lamentablemente, entre un gobierno con una ideología diferente, hay una guerra interna, hay una guerra brutal entre el otro bloque que es de otro tipo de ideología política. Lamentablemente también sumámosle a los caudillos, como Hugo Chávez en Venezuela, que ya fue en vida, pero también como Nicolás Maduro, o como en Cuba, Fidel Castro y la familia Castro, como en Argentina, o como en Bolivia con Evo Morales Ayma. Lamentablemente en Latinoamérica lo primero que deberíamos de eliminar es la corrupción, pero para eliminar la corrupción desde la raíz debemos empezar a cambiar el chip o también el pensamiento de la sociedad. La sociedad latinoamericana está totalmente corrompida desde sus raíces. Digo esto porque en Latinoamérica hay mucha corrupción. Un ejemplo claro es cuando tú como ciudadano pagas un soborno a la policía para que puedas pasar y la policía también acepta el soborno. Entonces son dos entes que corrompen, que son dos entes que se asocian para sembrar la corrupción, para poder dañar a un país. También en Latinoamérica abunda el narcotráfico y demás cosas como por ejemplo el contrabando y el mercado negro. ¿Qué más da si nosotros podríamos empezar a luchar contra esos males, pero al mismo tiempo tenemos grandes problemas como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos mejorar la educación en Latinoamérica, que sería uno de los factores fundamentales para llegar al desarrollo. Que sin embargo, mucho de la educación está tomado en muchos países por sindicatos literalmente ideologizados con ideologías extremistas, ¿no? Lamentablemente, los profesores también salieron de esa misma sociedad que está corrompida y por tal motivo ellos no tienen esa mentalidad de educar conscientemente. Lo que ha pasado lamentablemente en Latinoamérica es que nos hemos corrompido desde la raíz y que por ende nosotros somos muy tolerantes ante la corrupción. Si nosotros nos comparamos con los países de primer mundo, ellos no toleran la corrupción. Las autoridades son casi incorruptibles como en Singapur o como en Japón. Literalmente, allá no es porque las penas sean altas, sino la sociedad en su conjunto es la que saca buenos profesionales, buenos servidores públicos. Nosotros adolecemos mucho en la sociedad latinoamericana de la conciencia, de la ciudadanía, del respeto al prójimo, de hacer las cosas o asumir las responsabilidades como se deben asumir, como es en este caso de los servidores públicos, honestamente. Latinoamérica puede salir adelante, sí, pero primero tendrían que eliminar la corrupción en la sociedad, cambiándole el chip a la sociedad y sembrando la honestidad para que desde la sociedad honesta salga profesionales y servidores públicos profesionales. En segundo lugar, inversión en educación a gran escala. Tercer lugar, muy importante, es la industrialización de Latinoamérica. Latinoamérica nunca podrá despegar si no se industrializa. Lamentablemente en Latinoamérica seguimos siendo primarios exportadores de recursos naturales, y lo cual eso no beneficia, eso no es correcto para un país con recursos naturales, porque
Lamentablemente los recursos naturales no son inagotables, sino que son agotables, y por tal motivo, si no desarrollas tecnología o valor agregado a los productos, como el oro, como el cobre, como el plata, como el zinc, como el petróleo, lamentablemente seguirá siendo unos países primarios exportadores a nivel global. Eso es la gran diferencia de los países de primer mundo y Latinoamérica. Pues bien, este video ha sido muy informativo. Suscríbete pues en este canal que estamos empezando y próximamente estaremos analizando país por país cuáles son los países que ya están saliendo del subdesarrollo y cuál es el camino que deben seguir. Suscríbete a este canal y empieza a seguirme con estos vídeos. Muchas gracias.